cuando quiera gritar y no tenga voz, cuando me apetezca bailar y extrañe mis hojas. Mis ramas mostrarán mi debilidad, pero en las raíces está siempre mi fuerza. Con estas palabras que forman parte de una poesía que encontré en el blog de nuestra invitada de hoy, quiero daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos acercamos de nuevo a Barcelona para saludar a Febe Jordá. Hola, Febe. Hola, hola, encantada de estar de nuevo contigo. Pues Febe, agradecerte de nuevo que estés en esta conversación. Si alguien no ha visto la entrevista que hicimos, la primera entrevista que hice contigo, pues le animamos a que vaya y la vea, pero por si hay alguien que no la ha escuchado, sí que te voy a volver a presentar tal como tú te describes, como cristiana, escritora, pedagoga, currante y madre. Y hoy, Febe, de una manera especial, me quiero centrar en la faceta de la maternidad. De hecho, tú te presentas como madre y me gustaría saber qué representa para ti la maternidad y no sé si compartes conmigo que la maternidad no está en su mejor momento. Bueno, yo he de confesar que siempre había querido ser madre de jovencita, pero creo que lo primero que me llamaba la atención, y sé que esto no va a sonar muy, no sé, era por lo biológico. Me fascinaba que, o sea, pensaba yo, que dentro mío se pudiera formar un nuevo ser, no sé, me fascinaba, pero por lo biológico en sí, sin romanticismos ni nada, el milagro de una vida, y eso ya bueno, ya digo, desde jovencita, ¿no? Am, Luego cuando ya me nació mi primera hija y la tienes en brazos, te das cuenta que, bueno, que te caen encima como, no sé, 100 toneladas de responsabilidad o algo así. Yo era joven, era muy joven, aún estaba cursando los estudios en la facultad y ya fui madre en el tiempo de los exámenes finales. Bueno, Sí, sí, me salió redondo todo. Y yo veía que mis compañeras y amigas ya seguían jugando y con su vida de broma, ¿no? Es un decir, ¿eh? Pero creo que se me entiende. Y que yo tenía que cuidar de un bebé y me pareció tanta responsabilidad, aun habiendo querido, ya te digo, que yo me sentía como a años luz de ellas. No sé, la maternidad no está muy de moda en el sentido de que el compromiso no está de moda. Y cuidar hijas e hijos es un compromiso y es de por vida. No, no es hasta que son mayores de edad, aunque ellos se lo crean, tú, te dejen o no participar, vas a estar pendiente de ellos y te vas a alegrar con ellos, pero vas a sufrir con ellos, vas a, bueno, a seguir sus penas y sus alegrías. Y eso es toda una vida, no es hasta que son mayores de edad. yo, Febe, recuerdo que mi madre vino a acompañarme cuando tuve a mi primer hijo. Y cuando ella ya se volvió, porque vivimos en ciudades diferentes, cuando ella se iba y yo me di cuenta que ya me quedaba yo sola, era como, "Uf, yo voy a saber hacer esto", porque mientras estaba acompañada era como que sí, ¿no? Que se podía llevar, pero luego ya te quedas tú con tu bebé y dices, ay, Sí. y sobre todo cuando dices, ¿dónde tiene la pila, no? Para quitársela y no, no es un muñeco, es... No es un muñeco, no. No, mi marido y yo estábamos tan ilusionadas porque además somos una familia que ya de novios decíamos, queremos tener 4, cada cual. Yo vengo de una familia de 4 hermanas y he de decir que aunque era una familia humilde, que mis padres trabajaban, bueno, mi padre sobre todo, mi madre durante un tiempo que a ella le falló la salud, pero le trabajaban doble, ¿no? Aquello que tenían 2 trabajos y tal para sacar la familia adelante. Fuimos una familia feliz, con quizás no demasiadas cosas, pero sí con mucha alegría, mucha vida.
en la casa y mi marido, que era hijo único, aquello le gustó. Y dijimos, si Dios lo permite y se puede, ¿no? Siendo, bueno, pensando un poco con la cabeza, vamos a tener 4 hijos. Y tuvimos primero 2 niñas, Sara y Ana, y al cabo de 6 años vimos que se podía, que que era un trabajo que parecía asumible. Digo parecía, porque luego siempre es todo más complicado, ¿eh? Y tuvimos a Josep y a David. Y desde la mayor al pequeño son 9 años y medio, y solo puedo decir que, ah, era muy cansado, pero era muy divertido también. También el Señor nos libró de enfermedades en aquellos momentos, o de cosas que te entristecen o ensombrecen, ¿no? La vivencia de padres, pero ellos lo pasaban bien, nosotros estábamos felices por ellos, no estudiaban demasiado, Ujú. pero bueno, eso tampoco. Disfrutabais de la vida, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho hablar de familias saludables, no familias perfectas, no familias, a veces ni siquiera felices, ¿no? Porque la felicidad son momentos, pero que tienen salud, ¿no? Y familias que son, que dan salud también a los que están cerca vuestra. Y yo creo que sí, Febe, que vosotros lo habéis conseguido. Y mira, algunas frases que me gustan sobre la familia, ¿no? La vida no viene con un manual de instrucciones, viene con una madre. Pues sí, pues sí, porque quizá un poco es lo que decimos, ¿no? Las madres, o muchas de las madres, hemos llevado a los niños dentro, otras madres no, pero ya es como algo más místico, que no tiene por qué significar que vas a quererlo más, ¿eh? Pero tú lo vives de una manera como más, no sé, más mística, y al final muchas veces la madre es otro sentir. Y no quiero hacer distinción, pero es que es un poco lo que observamos, ni que sea por educación, ¿eh? Porque hemos sido educados unos y otras, pero Sí, se habla mucho del apego y luego que un apego saludable es cuando también la madre sabe desprenderse, ¿no? Y también que el padre entre ahí en esa relación. Pero sí, yo creo que todas las que hemos sido madres, si las cosas son normales, ¿no? Pues sentimos ese apego a nuestro hijo porque lo hemos tenido dentro, dentro nuestra. Hay un vínculo ahí muy, muy fuerte. Y tengo otra frase, las madres sostienen las manos de sus hijos por un corto tiempo, pero sus corazones para siempre. Creo que es lo que tú es lo hablabas, que de que un estábamos hijo hablando. es para siempre, ¿no? Sí, sí, un poco sí, es eso. Pues gracias, Febe. Yo no sé si es por este apego del embarazo que tenemos con nuestros hijos, que nos alegramos con sus alegrías y que sufrimos con sus sufrimientos y con sus tristezas. Y yo lo veo, yo si veo a mis hijos felices, los veo bien, yo estoy bien. Si ellos están tristes, pues a mí eso me causa pesar, ¿no? Y estoy segura que podrías contarnos muchas historias de alegría, de penas, de logros, de aprendizaje con tus hijos. Pero hoy, Pepe, me gustaría darte la oportunidad de que nos contara lo que hay en tu corazón sobre una de tus hijas y yo quiero darte este tiempo para que tú lo cuentes. No sé muy bien por dónde empezar, pero voy a empezar. Nuestra hija Sara fue la primera, era muy lista, era muy cariñosa, era muy sensible. Bueno, tanto es así que cuando nació la hermana, que se llevan 19 meses, ella se sintió muy afectada. Es de estos niños que te dicen, no, cuanto más pequeño es, menos se da cuenta. Bueno, se dio cuenta, era muy sensible. Cuando nació el tercer hermano, dijo, madre mía, pero ya cuando le dijimos que iban a hacer el cuarto, voy a ser la única con tantos hermanos en el colegio. Era otro momento, ¿eh? Ahora hay familia. Pero de todo se sentía. Bueno, esa sensibilidad también le hizo ser sensible a las cosas que como familia cristiana le compartíamos. Ujú. Y ella, de pequeña, quizá con 7, 8 años, una noche,
nos hizo sentar y nos decía, dice, mamá, dice, ¿verdad que si uno no le ha pedido perdón al Señor de sus pecados? Pero es eso, por la educación que ya tienen, ¿eh? ¿Verdad que si es así no es salvo? Digo, a ver, ¿qué quieres decir? Claro, tienes que saber qué comprensión tienen, son pequeños y, y no quieres forzar nada. Tú quieres que si comprenden las cosas del Señor sea de verdad, ¿no? Decía, bueno, pues que no puedes estar con el Señor en el cielo. Y dices, sí, pues lo estás entendiendo, sin saber muchas veces lo que el infierno es. Yo creo que el infierno empiezas a captar lo que es cuando eres mayor y ves toda la maldad que hay. Dices, pues si en el infierno están todos los que no quieren conocer al Señor, aquello no va a ser un lugar donde se esté nada bien. Y si el Señor no está allí, desde luego, allí no se está bien. Ella comprendía el mensaje. Hay que decir que el mismo Señor Jesús, cuando hablaba a los que le seguían, dio mucho valor no solo a los niños, sino a la comprensión que de las cosas espirituales pueden tener los niños. Y dijo, ¿no sabéis que de los niños y de los que maman, yo tengo mi alabanza? Bueno, lo volvimos a ver porque en mi caso también había sido de niña esta comprensión del Evangelio, ¿no? De las buenas noticias para salvación. Y ella me preguntaba y aquella noche yo le dije, sí. Dice, mamá, es que yo quisiera ser salva. Claro, te lo dice así. Digo, vale, entonces, ¿qué quieres hacer? Y ella me dijo, mamá, ¿podemos orar? Y entonces estuvimos orando. Ella repitió mis palabras porque no sabía qué decir. Pero ya desde aquel momento se vio que ella era una niña, hija de Dios, con todas sus cosas de niña, pero en la adolescencia se empezó a ver. Ella mantenía su testimonio, su buena disposición con las personas. Ya de jovencita conoció a un muchacho que se llama David y los dos querían servir al Señor. O sea, enfocar su matrimonio para ayudar a las personas, para ayudar en la iglesia y para servir al Señor, que es como hablamos nosotros, ¿no? ¿Cómo sirves al Señor? Ayudando a los que tienes a tu alrededor, ¿no? Y tanto fue así que ellos ya pensaron en casarse y justo después de casarse marchar a un instituto bíblico en Sydney para formarse en liderazgo cristiano y teología, claro. Y ese fue su enfoque y allí estuvieron 3 años. Luego pasaron unos meses por España y fueron a Argentina a servir allí. Allí estuvieron cerca de un año y luego volvieron para lo que el Señor les llamaba, ¿no? Una vez formados, pues ahora servir es lo que les llamó, pues servir en vuestra casa, en vuestro país. Hay mucha necesidad de muchas personas. No conocen al Señor, pero hay mucha necesidad en todos los aspectos. Y cuando ya empezaban a aposentarse en su nueva vida y encontrar trabajos aquí, Sara enfermó y enfermó de un cáncer, un linfoma que no era el más curable, pero bueno, con el tratamiento hubo una buena evolución y creímos que la enfermedad se vencía. Hemos de decir, lo digo yo, pero es un poco de todos, no entendíamos nada. O sea, y le decíamos a nuestro Señor, a ver, Señor, tú tienes a esta familia, a esta pareja de jóvenes que se están formando para servirte y tú pones una enfermedad tan grave en el camino, no lo entendemos. Hacíamos un poco como el salmista, ¿eh? El Señor nos permite quejarnos o protestar.
No sé si era una protesta, pero no lo entendíamos. En ningún momento, yo puedo decir, yo no pensé, que a veces hay gente que lo piensa, cada uno lo vive como puede, porque tú no puedes juzgar en situaciones así. Pero yo nunca pensé, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Yo pensaba, ¿por qué no nos ha pasado antes? Un poco, o sea, ¿por qué no te tiene que pasar? ¿No? En todas las familias hay cosas malas, hay desgracias, hay tragedias, cada uno conoce la suya. La nuestra fue esta. Pero bueno, pensábamos que las cosas iban bien, ella se encontró bien durante un tiempo y entonces cuando fuimos a la visita para oír, ya no tienes cáncer, nos dijeron, el cáncer se ha extendido por todo tu cuerpo y esto no es una buena noticia. Bueno, yo creo que estoy en shock desde el primer día. El reshock fue ahí y creo que, sinceramente, no hemos salido. Ahí empezó a no funcionar nada de los tratamientos. Y ahora voy a decir la parte que atañe a Sara, ¿no? Ella fue valiente, ella nos cuidaba emocionalmente. A su marido y a mí, que pasé mucho tiempo en Madrid donde vivían, ella no se permitía flaquear por amor de nosotros. Con su marido compartía más los momentos de desaliento, pero ella seguía con su corazón de pastora como había hecho toda la vida, cuidándonos en esto, ¿no? Los tratamientos no funcionan. No era bueno que el linfoma hubiera salido tan pronto. El linfoma es un cáncer que suele salir bueno, tiene más probabilidad de salir que otros cánceres. No es que suele salir, no lo quiero decir mal, para no desanimar tampoco a otras personas, lo he dicho mal, ¿vale? Pero sí que a veces se da, pero si se da en el primer año, no pinta nada bien. Tuvimos la bendición de poder entrar en ensayos clínicos que hacían que aquello remitiera, nos daba esperanza. Pero es que hemos de decir que nosotros la esperanza nunca la perdimos, porque nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso y Él podía haber hecho el milagro cuando hubiera querido. Y no perdimos la esperanza en ningún momento. Creo que estuvo en 9 o 10 tratamientos, incluso en uno que aquí en España quedó excluida por una cuestión técnica médica, pero que su esposo David pidió ayuda en un crowdfunding y las iglesias evangélicas y personas también que no conocían, o sea, ni a nosotros de la familia ni a Sara, se volcaron y pudimos ir a otro país a darle ese tratamiento. Hemos de decir que era tarde, porque al final el Señor se llevó a nuestra hija, pero yo he de decir como testimonio de ella su valentía hasta el final. Y recuerdo que estando ya allí fuera, en el extranjero, sabíamos que todo iba mal, muy mal. Y ella tenía dolor y yo le daba masajes en la espalda. Y pensaba, algún día no la voy a tener. No podré, pero me costaba pensarlo. Pero bueno, Dios nos dio fuerzas porque llegó el día y la pudimos cuidar y traer a España. Y lo que pasó después de su muerte, de testimonio, yo antes he comentado hace un momento que ella tenía un corazón de pastora, no sabíamos hasta qué punto empezaron a llegar testimonios de todo el mundo, todo el mundo. Como ella estuvo estudiando en Australia, había
conocido a mucha gente durante 3 años, había estado haciendo su labor, siempre desde segundo plano. Ella era más bien introvertida, tímida, pero hizo su labor de cuidar a las otras personas, de cuidar al prójimo, y fue algo que a nosotros nos dio consuelo. Y lo que nos dio una anécdota, perdona, un segundo, tengo que sonarme. Cuando nos dijeron, que os he comentado el día que fuimos, bueno, a una de las veces que ya eran varios tratamientos, y las palabras de la doctora fueron: el linfoma se está riendo de nosotros. Así fue. Llegamos a casa y estábamos Sara y yo en la cama, y ella siempre le ha gustado la playa, y allí en Madrid no hay playa. Siempre le ha gustado el mar, y cuando venía hacia Barcelona, pues la playa, el mar y tal. Dice: yo creo que me voy a pedir, me dijo, una mansión en el cielo con piscina por lo menos. Fijaos si sabía dar ese giro a la situación. Al final era su vida, ¿no? Y su fe nunca flaqueó. Fallaron las fuerzas. Los que habéis estado cerca de personas enfermas que luego han partido, no es que no quieren vivir, es que no tienen fuerzas por la enfermedad. Pero ella no le flaqueó el ánimo. Y cuando ya iba todo muy mal, escribió el poema de donde tú, Eva, has extraído esas palabras, ¿no? Que, bueno, llega el invierno. Es un poema que dice: llega el invierno y yo ya veré las hojas en el suelo y no sé si llegará la primavera. Pero, dice, acaba la última estrofa, y cuando empiece a dudar de si llegará la primavera, tu llama me mantendrá viva y con perspectiva eterna, porque ella confiaba en el Dios que tiene palabras de vida eterna. Y ella entregó su corazón a ese Dios que resucitó. Claro, eso no lo dudábamos. También hay que decir que como familia, ahora el tema de la resurrección del Señor cobra un peso. Siempre ha cobrado peso, pero ahora es algo a lo que tú te aferras, cogiendo también las palabras, ¿no?, del apóstol Pablo. Recordáis, hombre, si somos cristianos, pero el Señor nos resucitó, pues mira, somos los más dignos de pena del mundo, porque al final hay muchos sacrificios que a lo mejor hacemos, incluso llegar a pagar con nuestra vida. Pero si Cristo resucitó, ahí cambia la historia, ¿no? Si sus palabras son verdad, y sabemos que siempre lo han sido, puedes confiar en él. Y Sara confió en él hasta el final. Y yo no digo que fue fácil superar esos momentos, porque cómo va a ser fácil perder una hija o perder una esposa, como fue el caso de David? Nunca es fácil, pero tú sabes en quién has creído, como dice también el apóstol, ¿no? Sabes dónde está el fundamento. Y puede, como dice el salmista, la tierra puede ser removida, pero tú tienes el fundamento. Y seguimos adelante con la ayuda de Dios, con la mirada puesta en lo que tiene que venir, y sabiendo que nuestro Dios es fiel y que Sara está donde está Él, porque Él fue a preparar muchas mansiones, muchas moradas, incluso con piscina, para los que les gusta la piscina. Pues muchas gracias, Febe, por habernos contado la historia de tu hija Sara, y me imagino que ya con el tiempo pues se puede hablar de todo esto, ¿no? De una Sí. manera más. Pero fíjate que yo estaba pensando, por ejemplo, nosotros como iglesia nos llegaron las noticias de Sara, ¿no? Y ahí pude ver cómo la iglesia es una familia también, incluso sin conocernos personalmente, pero que igual que hablábamos en la maternidad, que si nuestros hijos sufren, los padres sufrimos, también en una familia espiritual, si uno de nosotros
está pasando por esta situación de enfermedad de la persona y de tristeza un poco de los que acompañáis, ¿no? Pues nos pudimos unir en oración, en ayudar. Y yo creo que eso fue algo bueno y que yo recuerdo de haber orado por tu hija sin conocerla, ¿no? Y eso es algo muy bueno de la familia de la fe. Y aprovecho, Febe, para decir a las personas que nos están viendo y que no forman parte de esta familia de la fe, que eso es necesario y es importante. Igual que una familia física, ¿no? Biológica, el tener esta familia espiritual que te apoya, teniendo un mismo Padre que es Dios. He de decir que en todo el tiempo nos sentimos acompañados porque sabíamos de personas que no conocían a Sara, pero es que algunas ni siquiera a los padres, o sea, no conocían a nadie de la familia y oraban por nuestra situación, porque el Señor nos consolara en nuestro dolor y nos sentimos acompañados. El saber que tú importas hace mucho bien. Bueno, eso también es lo bueno del mensaje del Señor, porque aunque no le importáramos a nadie, al Señor le importamos, ¿no? Pero esa bendición de tener primero la familia de la fe, pero tan cercana y en oración, eso fue muy grande. Pero muchas más personas que nos acompañaron con, incluso yo trabajo en una empresa grande y yo no supe hasta después que todos o muchos estaban pendientes, pero la discreción con que lo llevaban, como después de cada visita mandaban a una a preguntar y luego lo comentaba, todos pendientes. Esto te consuela, porque al final los momentos de la verdad son estos. A la fiesta viene todo el mundo. En el dolor solo están los que de verdad te quieren, ¿no? O un poquito o mucho. Y nosotros nos sentimos queridos y acompañados, ya digo, incluso por gente que no conocíamos ni conocemos aún físicamente. Y Febe, alguna cosa más que me está viniendo a la mente, pienso en Sara, como tú has dicho, que ya sabía que iba a partir, porque me imagino que en algún momento se sabe cuando ves que no está funcionando nada de lo que tenía que funcionar, y Bueno, ella sabe, sí. los médicos hubo un día que nos dijeron quedan entre 4 y 8 semanas. Claro que el primer día que entramos en el hospital nos dijeron le quedan 10 días. Pero bueno, Mm. llegó el final y ahí estábamos, y ahí estaba ella. Como decía, ella sabía que iba a partir y aunque las fuerzas le faltaban, ella estaba preparada porque ella ya le había entregado su vida a Jesús y como tú has dicho, nosotros tenemos una esperanza de que si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con él. Pero ahora quiero verlo también de los que os quedabais y algo que yo he oído que es el dejar ir, ¿no? El poder soltar y decir, Señor, ahora ya te la entrego, ¿no? Un poco cómo vivisteis eso, porque lo tendrías que hacer en algún momento, Señor, si te la quieres llevar, ayúdame, ¿no? Aunque no lo entienda y no lo quiera. Bueno, nuestra oración desde el principio fue, Señor, nosotros queremos que Sara se cure Ujú. y que viva, y que esté bien y que tenga una vida con un futuro como tienen las jóvenes de 29 años. Pero queremos que se haga tu voluntad. Ujú. Pero siempre le decíamos, Señor, tú sabes que lo que nosotros queremos es que ella se cure. Ujú. Cuando llegó el momento en que ella ya, lo que he dicho, la enfermedad va haciendo mella y la veías sufrir más físicamente, Ujú. le decías, Señor, te pedimos que no sufra. Y si ese que no sufra es que te la vas a llevar, yo no le pedí nunca que se la llevara, Ujú. yo le pedí que no sufriera. Ujú. Ya te digo, no era el por qué, Señor, a nosotros ni mm, no te la queremos. No, no. Creo que lo entendíamos como parte del plan del Señor, pero vuelvo a lo que he dicho al principio, sin comprender,
sin comprender lo que estaba ocurriendo, pero comprendiendo, perdona un segundo, comprendiendo o asumiendo cosas que sabíamos. Nosotros sabemos, y yo ahora te lo digo personalmente, yo sé que Dios es bueno, lo sé. Y sé que no está loco y que sabe lo que hace. El problema es que yo no tengo toda la visión del conjunto, ¿no? Sabemos que el Señor ama a Sara, ama a David, nos ama a los que hemos quedado como familia directa y la familia de David, que también ha padecido mucho. Y en esa confianza de, bueno, el Señor sabe, ahí estamos. No comprendemos y siempre nos dicen, bueno, no hay que pensar en un por qué, sino en un para qué. Es que da igual, te la has llevado. Claro que habrá cosas buenas, se ha testificado mucho a raíz de todo lo que ha pasado con Sara, de su Señor, de nuestro Señor. Bueno, el para qué, francamente, no sé si me consuela mucho. Lo digo como madre. Claro que hay razones buenas. Bueno, te puedo decir que el día que se hizo la ceremonia de despedida, un niño de 8 años se convirtió allí en la ceremonia. Igual más personas, yo sé de ese niño. Y ese para qué está genial. Pero claro, es al precio de la vida de mi hija. Y yo creo que se entiende un poco lo que estoy planteando, ¿no? Perfectamente. Hay preguntas que, bueno, que yo cuando llegue al cielo no le voy a pedir cuentas al Señor. Le daré gracias al Señor por estar allí y abrazaré a mi hija. Y ya. Muy bien. Y Febe, quizá muy brevemente, porque hemos hablado de que hubo mucha gente que tú te sentiste el apoyo, el afecto, pero luego vienen los días de después y a veces, y todos yo creo que reconocemos que a veces no sabemos qué decirle a las personas que vemos que están sufriendo, pero a veces también decimos cosas torpes que aumentamos un poco la tristeza. Y sí me gustaría aprovechar si tú tienes algo que decir a esas personas que se acercan o que nos acercamos o en cualquier momento. Casi, yo sé, es mejor estar callado y acompañar, Febe, y no hablar mucho porque no es momento de explicaciones, ni, no sé, Mira, dilo tú. tú no te... Yo pienso, todas las frases que algunas de verdad han sido disparates que nos han dicho, yo creo que las he dicho en algún momento, así que no puedo juzgar. Porque cuando no has estado, no sabes. Cuando no lo has vivido, no sabes. Y es verdad, el consejo es, si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Ese está bien, pero al final resulta que decimos, ¿no? Y yo recuerdo cuando al principio nos decían, pero el tiempo lo cura todo. Si yo no digo que no, pero yo estoy sangrando. No me hables de tiempo. Yo estoy como si me hubieran amputado un brazo y me está sangrando. El tiempo lo curará. Dios quiera que sí, porque yo así no puedo vivir siempre. Pero no necesito eso. No es lo que necesitas escuchar. O cuando te dicen, la vida sigue. A mí esa me molestaba más en el sentido de, bueno, la vida sigue para ti. Y yo soy muy clara con esto, porque tú viniste a la ceremonia y era domingo por la tarde y seguramente te fuiste al cine luego. Mi vida no sigue igual, ¿no? Que hay que ir con cuidado. Claro que la vida sigue, pero hay momentos y momentos para decir las cosas y en todo caso estas no, porque lo que vive la persona que ha tenido una pérdida en esos momentos es que como no hay ni palabras para explicar lo que te pasa, no hay tampoco palabras de consuelo. A ellos les llegaron a decir, bueno, me lo dijeron a mí, menos mal que no han tenido niños. Si esa era la pena, esa era la pena. ¿Cómo que menos mal? Porque luego el cuidarlos hubiera sido un lío. Pues qué alegría hubiera sido ese lío.
Es que hay cosas que, bueno, y luego cuando ya hay aquello de en plan cristiano, ¿no? Y ahora voy a ser muy bruta. Es que tienes que aceptar la voluntad del Señor. Bueno, pues acéptala tú cuando se te lleve a tu hija, sin decir ni mu. Pues ya lo sabemos que tenemos que aceptar la voluntad del Señor, pero cuando tú estás dolorido, es que no necesitas doctrina, no necesitas palabras ortodoxas, necesitas cariño, necesitas abrazo, necesitas alguien que se esté toda la tarde en tu casa calladito a tu lado, hasta sin tomar café, porque no puedes tomar café porque solo falta que se te pongan los nervios peor. Se entiende, ¿no? Y es más, un abrazo, un cariño. Yo recibí muchos mensajes de cuando quieras, tomamos un café y te mando mi cariño. Bien, yo esos cafés que no me llegué a tomar, pero de personas que estaban dispuestas y no quisieron ni agobiar. También he de decir, las personas que con mm, poca traza te dicen algo que no es, disculpadas están, porque yo, y he empezado diciendo esto, lo he dicho en otras ocasiones, hasta que no pasas por cosas así, no puedes saber qué es lo más apropiado. En todo caso, ah, ser prudente. Hay también quien nos dice, bueno, ella querría que estuvierais contentos. Ella querría estar viva y estar con nosotros. Son frases que sí, que tienen parte de razón y entendéis, ¿eh? Sí, sí. Esto está hablado desde el momento del dolor. La ortodoxia, todo era correcto, ¿eh? Casi todo, vaya. Pero hay que saber cuándo se dan palabras. Y es más el decir, me alegro de verte, vengo y te doy un abrazo y estoy a tu disposición cuando quieras, que cualquier otra cosa. Esta es mi experiencia. Pues muchas gracias, Fede, porque yo te quería hacer esta pregunta porque yo sé que a veces no hace falta escucharlo, ¿no? Y ser prudentes y es mejor estar callados si no sabemos y acompañar, ¿no? A las personas. Y Fede, quiero terminar esta entrevista pues con un texto de la Biblia. Yo no sé si en esos momentos te vino alguno o alguno que tú recuerdas que en algún momento te fue de ayuda, no sé, viste ahí luz, viste, cuéntalo. Bien. Bueno, dos cosas que se me ha olvidado. Sí. Si alguien ha perdido un hijo, hay un libro muy bueno Ujú, de Lidia Martín Torralba, igual la conocéis, de psicóloga clínica, y ella se titula Cicatrices en nuestras familias, vida después de la muerte de un hijo. Con experiencias reales, el testimonio de madres y un padre, creo, o dos, de madres que narraban lo que ellas vivieron, trabaja a todos los aspectos de un duelo sano, ujú, de qué cosas debemos incluso escuchar o no escuchar, hacer y no hacer. Y es muy, muy útil, pero incluso si no has perdido a nadie, para que te sirva de herramienta. Lidia Martín Torralba, cicatrices en nuestras familias, ¿vale? Y luego me pedías un texto de la Biblia. Yo te he de decir que desde el primer día, la primera llamada, que corremos todos porque dicen que la cosa está muy, muy, muy mal, yo me quedé desconectada del mundo, a veces incluso de la iglesia, porque estás en el hospital, cuando no puedes hacer vida social con gente, no te ves con ánimo de mantener ni siquiera una conversación con tus hermanos en la fe, porque no tienes fuerzas, ¿vale? Pero hay algo que sabes, ellos están ahí, pero sobre todo, y ese es el texto que voy a compartir, pero que no es uno, he escogido uno, pero hay mil. Es cuando ujú, el Señor dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Se lo dice a
todos sus hijos, a los que estuvieron en momentos críticos, a los que tenían que hacer grandes tareas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y a veces te decían comentarios como, ¿tú sientes al Señor y sientes su presencia? Es que no es cuestión de sentir, es cuestión de saber. La palabra del Señor es verdad y lo ha demostrado. Hay tantas cosas que pueden ser argumentos para una fe no tan ciega, que si el Señor dice que está conmigo, está conmigo, ¿no? Y yo os voy a leer el de Isaías 41:10, creo que es un clásico. Isaías 41:10, y es cuando el Señor le está diciendo a su pueblo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, pero claro, es que esto no te lo dice cualquiera, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es que mi Dios es diferente, mi Dios es el Dios vivo, el Dios que permite una esperanza viva, el Dios de las palabras de vida eterna, ¿no?, que hemos mencionado. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano victoriosa. En otras traducciones dice con mi mano salvadora. Al final somos salvos, aunque no sea aquí. Es la vida después de esta vida, ¿no? En ese lado de la eternidad donde ahora está Sara, ella es salva, que es lo que ella quería cuando se convirtió. Yo quiero ser salva. Pues ella es salva y nosotros tenemos esa misma fe, esa misma convicción en el Dios vivo y verdadero del cual habla la Biblia. Pues tú has dicho que Sara es salva y está ya disfrutando de esa salvación, pero fue aquí y en un momento de su vida donde ya empezó este camino de salvación, ¿no? Donde se supo salvada por el Señor. Y si hay alguna persona que ha llegado hasta este punto y todavía no tiene claro qué va a pasar, si en esta noche se fuera de este mundo, pues yo creo que es un momento, Febe, de decirles que hay que pararse. Este mundo va muy rápido y tú lo sabes, que la muerte un poco se esconde. No se quiere que los niños conozcan esta realidad, aunque si no se habla no ocurre, pero si hay algo cierto es que antes, después, todo nos va a llegar a este punto. Tenemos resuelto este asunto, qué va a pasar con nosotros en la eternidad, y yo creo que hoy es el momento. Había escuchado esta historia de una chica con 29 años, Sara, ¿no? No hay edad, y ojalá que todos nos planteemos en algún momento, oye, ¿a dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿No? ¿Hay algo después? Esta realidad de enfrentarme con qué hay más allá. Y es algo que se empieza a vivir ahora y aquí. Así que me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer que este llamamiento a las personas de que por lo menos se paren y que piensen, ¿no? A ver, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a ser, no? Esa pregunta que nos hacen, si muriera esta noche, ¿qué va a pasar contigo? Pues va a pasar algo. Y según la Biblia lo tenemos claro, ¿no? Hay un encuentro con el Dios creador, con el Dios que nos ama, pero que es un Dios justo, ¿no? Y santo. Así que, pues ojalá que como Sara clamó cuando era jovencita, una niña, yo quiero ser salva, yo quiero estar con el Señor, ¿no? Quiero estar en su presencia. Pues ojalá que esto sea una realidad también para más personas. Y muchas gracias, Febe, por compartir todo esto. Yo sé que no es fácil porque era difícil para mí escucharte también, sabiendo cómo hemos estado hablando de lo que es una madre, y yo tengo hijos también, pero bueno, si puede servir ahora, a años después, para que sea de bendición para otros, pues adelante, ¿no? Pues no sé si quieres decir algo, Febe. Yo agradecerte mucho las dos entrevistas que hemos hecho, ¿eh? Bueno, yo decir que gracias por permitirme
estar aquí y acompañarte, pero sobre todo deseo que las personas que escuchan el programa, el Señor las bendiga mucho y les ilumine el pensamiento para que se den cuenta de que hay que tomar una decisión y que mejor hoy que mañana. Ujú. Pues me uno a este deseo, Febe, y a ti te mando un abrazo muy fuerte. No sé Igualmente. si en algún momento nos podremos ver presencialmente. Me ha pasado con algunas entrevistadas que luego no hemos visto en algún encuentro y ha sido Será muy genial. bonito Pues muy bien. el vernos, pero que el Señor os cuide mucho como familia, a todos los que la formáis. Ya no sé si te queda alguno en casa todavía. No, ¿Ya no, fueron todos? todos, todos. Bueno, Sí, pero sí. como has comentado, ya eres abuela, así que tienes ahí una faceta también muy importante. Sí. Y Febe, que el Señor te bendiga, te cuide muchísimo y a todos los que han llegado hasta aquí, como siempre digo y animo, que vayan a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es alimento para nuestra alma, luz para nuestro camino. Dice que es una lámpara que alumbra y como tú pedías, que nuestra mente sea alumbrada. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que el Señor os cuide y os guarde. Hasta la próxima entrevista. Adiós.